Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas, con una música bella, una música alegre, como lo era Jorge Recio. Iniciamos este programa en su homenaje, Isidoro. Era una de sus canciones preferidas, ¿verdad? Sí, hoy la librería mediática está dedicada a Jorge Recio. Ayer estuvimos en el Teresa Carreño y era uno de los grandes recordatorios que se le hizo a uno de los poetas, el poeta mayor de Venezuela, Alí Primera. Fue extraordinario el espectáculo del pueblo musical, este hermosísimo, vasto y riquísimo pueblo musical que es Venezuela, ayer en el Teresa Carreño. Todos motivados y dirigidos por nuestro presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro. En torno a lo de Jorge Recio, quiero leer un somari de Gustavo Pereira, que está en su libro Poesía y Prosa de la Fundación Ayacucho, de la editorial Ayacucho. Es Cartel de la Alegría. La muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Este poema especialmente para Jorge y para su familia. Gustavo Pereira ayer, en el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que nació en el Teresa Carreño, Gustavo Pereira hizo las palabras de cierre. Hubo un espectáculo musical muy variado en el que participaron figuras señeras de nuestra canta, como Lilia Vera, como Iván Pérez Rossi, como Francisco Pacheco. Irán participando también otras personas en la misión, como nuestro gran Leonel Ruiz y Natalie Pérez. Pero ayer fue realmente un encuentro muy hermoso que Jorge habría aplaudido muchísimo. Fíjense qué significativo, no solamente la fecha 16 de febrero por lo que decía Isidoro de Alí Primera, sino que por casualidad o causalidad, ayer Michelle Recio, su hija sobrina, porque la quería como una hija, llegó a Venezuela y trajo las cenizas de Jorge. De Barcelona, España. De Barcelona, España, donde él vivía. Y ayer entonces nació la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Yo creo que un homenaje que puede hacérsele desde la misión y que propone Michelle es una exposición de las fotos de Jorge Recio, las fotos realizadas por él con motivos culturales. Ella las trajo todas consigo, las originales. Aquí tengo, por ejemplo, una con los diablos, que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, reconocido por la UNESCO. Pero Jorge tiene un trabajo muy amplio de fotografía, entre otras cosas que hizo a lo largo de su vida, porque Jorge no sabía sino dar. Era una persona que tenía una capacidad de dar inmensa. Hay gente que lo único que sabe es quejarse y pedir. Jorge lo único que sabía era dar. Pero vamos a conocer de Jorge a través de un escrito que se emitió desde la Cancillería. Jorge se nos fue el 1 de febrero. Desde la Cancillería, Ennio Meleán publicó un escrito. Recordemos que durante casi 2 décadas Jorge trabajó como diplomático en nuestro consulado en Barcelona con un excelente desempeño. El artículo es más largo, nosotros hicimos unos extractos, Isidoro. Debemos recordar Jorge Recio. Jorge Recio es una de las víctimas del terrorismo contra la Revolución Bolivariana que se practicó el 11 de abril del 2002 en aquella matanza organizada por la derecha contra el gobierno constitucional de la República del presidente Chávez. Y en esa ocasión fue herido de un balazo, creemos que fue por aquella policía metropolitana que estaba dirigiendo el golpe, o que estaba encabezando el golpe, y le pegaron un balazo en la columna vertebral. Y lo dejaron totalmente inmovilizado, simplemente de la cintura para arriba él tenía movilidad. Y le dedicó todos esos años de lo que le quedaba de vida hasta hace pocas semanas, le dedicó a nuestra patria,
Bueno. Nos dedicó él herido en Barcelona, España, estaba ocupando un cargo en el consulado de Barcelona. Le dedicó todo su tiempo, toda su alma, todo su espíritu, todo su deseo de luchar por el pueblo venezolano, se lo dedicó a esta revolución bolivariana, a nuestra República Bolivariana de Venezuela. En este escrito hay un excelente resumen, escrito con muchísimo amor. Hicimos unos extractos y los invitamos a buscar en la página de la Cancillería el escrito completo. Adelante. Jorge Recio, foco en favor de los pueblos y contra el imperialismo. Escrito por Ennio Melián, Cancillería. Recio, sí, con una fuerza notable en la imagen, en la palabra, en el pensamiento, en la vida. Anduvo hasta su último día con el alma noble y sin dobleces, aunque una de las balas de la infamia de aquel 11 de abril de 2002 lo ató a una silla de ruedas durante casi 22 años. La criminal embestida no pudo con el poderoso espíritu revolucionario de Jorge Recio. Luchó, sobrevivió y siguió luchando, inclaudicable en la defensa de las causas de los pueblos. Sus fotografías, lo mismo que sus ideas, van directo al objetivo sin perder el foco. Y es que su integridad no fue tocada pese a que le quitaron 83% de su movilidad corporal. Fotógrafo llegado tardíamente a este oficio, decía. Desde muy joven se interesó por las ciencias y las humanidades. Estudió ingeniería electrónica y filosofía. Por ese camino llegó a la estética, se acercó a las artes plásticas, a las artes visuales. Experimentó con el dibujo y entonces, en un clic, estaba haciendo fotos. En una entrevista en 2022 recordó: no podía moverme, sino arrastrarme. Pensé por un momento mientras estaba en el suelo si eso era ya lo último, ya el final de mi vida. No fue así. Los verdugos fracasaron. El 11 de abril de 2023 escribió: 21 años desde que el fascismo venezolano, apoyado por los gobiernos de los criminales de guerra, George W. Bush y José María Aznar, intentó imponer su voluntad a la del pueblo. Lo siento, yo ni olvido ni los perdono. Tras esos días de abril de 2002, se va a España. En Barcelona busca una ciudad plana y de avanzadas investigaciones médicas en casos como el suyo, pero sobre todo, alejarme de las miradas de tristeza de mi familia, de los amigos, alejarme de esa depresión tremenda que yo le estaba causando a la gente cercana a mí. Se convirtió en un combatiente en redes sociales, certero en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, en la defensa de las causas más nobles, en su orgullo y admiración por el pueblo venezolano, en el respaldo a la revolución bolivariana. Su respuesta, escrita en junio de 2023, ante una de las recurrentes declaraciones injerencistas de Estados Unidos, tiene plena vigencia. En Venezuela hay tan poca democracia que gentes que pidieron y siguen pidiendo la invasión militar del país y el sitio económico, diplomático y de todo tipo pretenden ser candidatos a la presidencia con el apoyo de Washington y todos sus lacayos europeos y latinoamericanos. Con un pensamiento encuadrado en la visión bolivariana de la democracia para darle protagonismo y participación real al pueblo, caracterizó aspectos fundamentales del proyecto histórico que se desarrolla en Venezuela. La alternancia es un espejismo de democracia elaborado e impuesto por las élites. La verdadera condición democrática es la hegemonía popular. Con claridad sintética escribió: la democracia debe ser antiimperialista, si no, es una mera farsa. Gracias a su indiscutible talento, Jorge expuso en Venezuela, España, Francia e Italia. En la Bienal de Venecia 59 en 2022 formó parte de la muestra venezolana Tierra, País, Casa, Cuerpo. Recio se hizo eterno este 1 de febrero en España, donde residía. Su pasión se volcó en la fotografía y en el alerta a los venezolanos contra las pretensiones imperiales que aún se ciernen sobre la patria. Que resistan, que sigan resistiendo y que los admiro tremendamente por ese grado de resistencia. Su advertencia alcanza a la forma de mirar al poder mediático. Las fotografías también pueden ser manipuladas, decía al recordar que en abril de 2002 se probó cuánto daño engendran imágenes mal contadas y mal relatadas. Al comparar aquellos sucesos con otros más recientes, como la guerra en Ucrania, enfatizaba cómo hay que ser de cuidadosos con la manera como se cuenta, cómo hay que ser cuidadosos para contrastar que esa información es veraz y que es real lo que está ocurriendo.
Y es que ni una imagen vale más que 1000 palabras, ni 1000 millones de palabras bastarían para rendir honor a Jorge Recio. Ya él lo había dicho, nunca tendrá uno suficiente calle. Qué vigente el pensamiento de Jorge y sus palabras, siempre. Ustedes saben que nosotros, por nuestros ancestros indígenas, tenemos mucha relación con la naturaleza. Y así como el presidente Maduro vio en un pajarito que Chávez se le acercaba y hablaba con él, el poeta Ramón Palomares hace muchísimos años hizo un poema, Pajarito que venís tan cansado, pensando que su tía, su abuela Polimnia, se le acercaba en forma de pajarito. Hoy entramos a BTV, hay muchísimas cayenas en la entrada, muchas matas de cayenas, y había una sola. Nosotros la tomamos y sentimos que era Jorge que nos saludaba, nos agradecía este programa, que no hay que agradecer porque el amor no se agradece, se siente. Aquí está entonces la cayena de Jorge, que era una de sus flores favoritas. Vamos a terminar este segmento recordando una de las tantas entrevistas que le hicimos a Jorge Recio, esta en 2012, en su casa en Barcelona, España. El arte, la fotografía, los libros. Claro, después ya con la fotografía el proceso es mucho más instantáneo. Pareciera que uno es capaz de fijar, de apropiarse aquello que llamaba Cartier-Bresson, no recuerdo exactamente cómo lo llamaba, pero es como que el instante preciso, ¿no? De captar el instante preciso que le da sentido incluso a la fotografía o a la imagen que se está plasmando. También uno después reconoce que toda esa captación del momento puede ser manipulable. Todo eso puede ser manipulable. Entonces, ya no sé ni siquiera si esto creer en lo que veo, vale, muy bien, esto es de San Agustín, esta expresión, ¿no? De ver para creer. Pero con la fotografía y con los medios audiovisuales hay que tener muchísimo más cuidado que con lo que uno ve en la vida diaria, ¿no? Hay una distancia, sigue habiendo una distancia que es manipulable. Cuéntanos de esa foto que a mí me pareció de inmediato como un fotograma de una película. En ese momento, bueno, ese era un momento duro porque estaba yo saliendo de un hospital y estaba compartiendo vivienda con esas dos chicas que maravillosamente se ofrecieron a hospedarme unas cuantas semanas antes de que yo consiguiera un lugar donde vivir. Y en un almuerzo, durante un almuerzo, pues me atreví a volver a sacar la cámara y tomarle las fotos. Hace falta además la complicidad con las personas, ¿no? Para lograr quizás ese ambiente de cotidianidad que a veces nos puede parecer una película, pero las películas son quizás lo más alejado de la cotidianidad que puede hacer, ¿no? Son muy montadas las películas, hace falta mucha producción y mucho aparataje por detrás en los alrededores de esa imagen que luego uno ve en una sala de cine. Cuando tomaba una fotografía sin haber establecido esa relación, me sentía un poco hurtándole a la persona el momento, ¿no? Incluso agrediendo de alguna manera, ¿no? Eso lleva a la mayoría de los fotógrafos, al menos quizás no al fotógrafo, al reportero gráfico que va a buscar la noticia, pero cuando se busca quizás ya otra dimensión de la fotografía, más intimista quizás, pues es necesaria esa relación, establecer esa relación
con la persona que se va a fotografiar y que esa persona se sienta cómoda, se sienta que haya una relación cálida en ese acto de la fotografía. Bueno, dentro de las fotografías que ustedes van a estar viendo durante la entrevista, hay un autorretrato de Jorge particular, un autorretrato con de una vitrina de una tienda. Hay una foto también que parece un cuadro, una pintura por el marco que tiene. Hay una foto de un matrimonio hecha con esta cámara antigua, si se quiere. Hay muchas inquietudes y muchas fotos, además de todo el trabajo fotográfico de calle que hemos conocido de Jorge. Pero por supuesto Jorge también lee. Y yo había escogido también al azar una poesía de Alejandra Pizarnik para leértela, para que tú terminaras la entrevista contándonos qué es lo que tú estás leyendo. Se llama La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no, porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, y además, más y otra cosa. Y lo elegí porque las fotos tuyas me dijeron algo cuando las vi, después cuando tú nos explicaste nos dijeron otras cosas, y ahora yo las sigo viendo y me siguen diciendo cosas, ¿no? Las palabras y las fotos que dicen y dicen. ¿Qué te dice a ti ese libro que tú estás leyendo y que querías comentar? Creo que es la única. Dice: las naciones no son comunidades y nunca lo fueron. La historia de cualquier país, si se presenta como si fuera la de una familia, disimula terribles conflictos de intereses. Todos estamos haciendo política de alguna forma. Esto de no situarse en el bando de los verdugos me parece una declaración de principio fundamental. ¿Cuántos recuerdos tenemos de Jorge? En la época en que se podía viajar bastante, porque Isidoro tenía su empresa y además estaba la facilidad de Cadivi, Venezuela no estaba bloqueada, viajábamos mucho y lo visitábamos, por lo menos una vez cada 2 años visitábamos a Jorge. Así que fueron muchos los encuentros. Recuerdo una vez que él nos llevó a una radio en Barcelona para que nosotros habláramos y les explicáramos a los españoles la ferocidad de los ataques de la derecha en Venezuela antes del bloqueo. Imagínense si lo explicáramos ahora. Recuerdo que Isidoro dijo: ¿ustedes tienen alguna duda de la ferocidad de la derecha? Jorge fue herido por la derecha. Allí está Jorge como prueba de ello, les dijo, y se quedaron callados esos españoles, esos catalanes. Por supuesto, Jorge era muy cuidadoso de respetar su estatus diplomático, sus obligaciones y compromisos como diplomático, y nos avisaba que había algún evento, alguna marcha política, y nosotros participábamos y él después le contábamos cómo había sido. Recuerdo una que nosotros reseñamos en la librería mediática en apoyo a Bolivia, que fue por todas las ramblas de Barcelona, y nosotros estuvimos allí. Conversábamos siempre, ¿verdad?, con Jorge por WhatsApp, incluso cocinábamos a distancia. Una vez cocinamos una sopa de pollo. Cocinábamos, sí, cocinábamos a distancia. Hay que definirlo bien. No, yo le decía a Jorge: cómprate tal, una sopita de pollo que inventamos mi mamá y yo, que te va a gustar porque se la hagas a tu mamá. Entonces le compraba los ingredientes, te enviaba mostrando: voy por aquí, ahora qué le he hecho, no sé qué. Sí, porque hay que decirlo pero con precisión. Sí, Jorge había sido baleado por los golpistas que de alguna manera están intentando nuevamente crear disturbios en la paz de la patria venezolana. Y sin embargo, esa bala que le pegó justamente en un punto crucial de la columna vertebral, esa bala le impidió su movilización física de cintura para abajo, pero él tenía una gran movilidad y un gran entusiasmo por la vida. No, y además era un gran entusiasmo por la vida. Michelle me estaba diciendo que era un privilegio, me está escribiendo Michelle, su sobrina, su hija, y me dice: es que era un privilegio sentarse a hablar con él, y es verdad. Además tenía un humor negro, era de una ocurrencia. Otra vez hicimos el picadillo del domingo, desde el hotel, el programa que Isidoro tenía en la Radio del Sur, y lo hicimos por teléfono, y Jorge se vino al hotel y hicimos todo el programa
allí. Nos llevaba por las Ramblas y nos llevaba cerca de la playa. Manejaba. Ah, porque hay no, que tener manejaba, claro sí, manejaba que con un carro adaptado. Luego de la primera etapa más difícil de sus tratamientos y demás, él logró adquirir un automóvil en España, pero ese automóvil digamos... sí, se lo adaptaron para que él adaptó, pudiera manejar. Y él salía y llevaba su silla de rueda y luego otra silla especial que tenía también para que lo mantuviera parado, pero él no permitía de ninguna manera de que nosotros le ayudáramos No, que él a era subir autosuficiente. la silla al auto o bajarla. Y tenía una silla que, como tú dices, tenía un mecanismo que le permitía incorporarse y estar dentro de la casa incorporado. Ajá. Ustedes van a ver una foto de eso allí. Él tenía María en Alcina, discúlpame, de Gustavo Pereira nuevamente, un Somari que está dedicado a Gonzalo Ramírez, así que Gustavo, con permiso tuyo, voy a dedicarle también a nuestro querido Jorge Recio este Somari. Dice: siempre habrá quien, al ver la mañana en el patio, deje abierta la puerta. Así era su apartamento, con esa terraza preciosa y él prestando Y su servicio alma, a todo su el mundo, espíritu. su alma y todo. Él tenía como plan venir a vivir a Macuto, a la orilla de la playa. Había comprado un apartamentito muy sencillo que nosotros estábamos, su familia, estábamos ayudando a preparar, porque ese era su sueño, estar en Venezuela y seguir sirviendo a Venezuela, pero aquí tenía sus planes para estar aquí. Estaba feliz de que estuviera el CDI cerca, que lo hubieran recuperado, No, que los golpeados de Macuto. Tenía entusiasmo. Ay, se hizo un arnés porque él iba también con un arnés, iba a pasar por todo el apartamento y se iba a bañar en las piscinas con un arnés especial, un dron para tomar fotos de toda la cinta costera y grabación. Él tenía él estaba enamorado de la vida, por eso nos duele que se nos haya ido tan pronto, y de Venezuela, por supuesto. Así que, Jorge, tu pensamiento, tu vida, lo que tú hiciste, queda como legado, y nosotros vamos a encargarnos de que siga hablándose de Jorge Recio y de su pensamiento y de sus propuestas que tienen vigencia, y que se siga recordando a Jorge Recio como un gran ciudadano venezolano. Esta es otra entrevista que hicimos unos años más adelante con diversos temas sobre su trabajo en el consulado, qué significaba para él ese servicio que daba a Venezuela, análisis político y comunicacional, que es ahora para el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, y lo que pidió el presidente de que los chamos entiendan el poder de la comunicación y del análisis crítico y de cómo asumir la vida con independencia. Hasta por allá por Montserrat nos llevó él a visitar a la madre Teresa Forcades, manejando él, muy independiente. Tenemos que recordar quién era Teresa Forcades. Sí, Teresa Forcades es una médica y una gran pensadora, escritora, una monja de allá de Barcelona, que se hizo también amiga de Jorge Recio y que estuvo en Venezuela como jurado de un concurso y visitó varias veces Venezuela, un concurso del CELAR, que por cierto, esa era otra cosa que Jorge habría disfrutado tanto. El CELAR se está poniendo tan hermoso y está adquiriendo una fuerza tan grande que bueno, ya eso serán noticias bellas que vamos a compartir. Pero cerremos este segmento con más fragmentos de entrevistas con Jorge Recio para que ustedes vean. Esta es una entrevista de hace 10 años, la vigencia de su pensamiento, la vigencia de sus advertencias. Disfrutemos esto y venimos al tercer segmento al terminar estas entrevistas. Jorge Recio, diplomático, su trabajo en el consulado. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que eres útil al país, Jorge? Porque que tú estés aquí a uno le da tranquilidad. Uno dice, oye, está una persona que ve al país con sentido crítico, que está todo el tiempo pensando y repensando. ¿Tú sientes esa responsabilidad como un compromiso? ¿La sientes como un peso? ¿Cómo la sientes? Bueno, es verdad que el Consulado de Barcelona creo yo que trabaja como un reloj, como dicen, un reloj suizo. Espero que... pero eso es mérito básicamente de mis compañeros de trabajo que han logrado esa coordinación y esa organización. Bueno, sí, siempre es muy estimulante defender una revolución tan bonita, tan interesante desde Barcelona o desde cualquier otra parte del mundo, supongo yo.
a veces yo me siento lejos, a veces me siento que quizás que debería ir y meterme en la batalla de cada callejón, de cada calle, de cada trocha. Sin embargo, bueno, creo que quizás desde aquí es desde donde haga un mejor trabajo. Y claro, si no fuera tan bonita, tan inspiradora, tan justa nuestra revolución, yo no tendría ningún sentido que estuviera defendiendo nada desde Barcelona. Entonces, bueno, en ese sentido me enorgullece muchísimo y que el gobierno nacional confíe en mí para este papel y que los venezolanos que me escuchan pues tomen en cuestión mis palabras, pues es un orgullo personal. Jorge Recio, analista político y comunicacional. Existen ejemplos muy interesantes, periódico Diagonal, de periodistas que buscan reunirse entre ellos y hacer un periodismo diferente, ¿no? Hay figuras que van surgiendo. Teresa Forcades, en el análisis que nos hace y que vamos compartiendo en el programa, nos dice que ellos han aprendido mucho de Venezuela y han observado mucho Latinoamérica, quienes pretenden un mundo más justo, no solamente en Europa, sino en general. Pero sí hay una permanente agresividad y un acompañamiento a ese periodismo, a veces mercenario y a veces voluntario, de odio hacia Venezuela y de manipulación mediática hacia Venezuela. Me parece que hay una necesidad a raíz de la muerte del presidente Chávez de tomar muy en cuenta estas herramientas que a mí me parece que son nuestras herramientas ideológicas fundamentales de la verdad y la transparencia, porque cada vez que al pueblo se le ha informado de lo que ocurre, el pueblo ha salido a defender su revolución. El ciudadano está cada vez más necesitado de saber y de tomar decisiones en función de eso que sabe, aparte de que en la actualidad tenemos muchísimos más medios para informarnos por nosotros mismos. A mí me parece que eso es crucial en el momento que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que hay una necesidad de revertir el relato dominante que ha habido durante el siglo XX sobre diversos hechos históricos y no solamente durante el siglo XX, podemos ir incluso hasta más atrás. Ya nosotros hemos trabajado bastante para revertir, al menos hacia América Latina, lo que fue el cuento de la conquista, ¿no? Pero creo que debemos seguir haciendo énfasis en revertir este relato de cómo fue la historia, porque se nos edulcoró la historia para satisfacer ciertos intereses cuando en realidad vamos descubriendo que la historia fue de otra manera. Jorge Recio, su vida, su independencia. No solamente no echen para nada hacia atrás, sino que puedan continuar en esa dirección. Bueno, nos despedimos nosotros con muchísima esperanza y con el agradecimiento público a Jorge Recio, que remontó las montañas y nos trajo hasta este encuentro con Teresa Forcades, que siempre nos hace sentir llenos de energía, llenos de amor, llenos de confianza en la humanidad. Bueno, Teresa es una mujer brillante y siempre es fascinante conversar con ella, ¿no? Y escucharla, porque es una mujer comprometida con que otro mundo es posible y con que las cosas se pueden hacer de otra manera, de una manera más justa. Pues mira, siempre compartir con Teresa lo lleva a uno, a pesar de que ella vive en un mundo de espiritualidad, a una terrenalidad maravillosa, ¿no?
Bueno, Isidoro quería comentar algo sobre esta entrevista. De las tantas que le hicimos, esas fueron las que nosotros resaltamos por la vigencia de su pensamiento. Decía Marguerite Yourcenar, debemos tratar de dejar atrás nuestro mundo un poco más limpio, un poco más bello de lo que era, aun si ese mundo es un patio trasero o una cocina. Es un pensamiento muy bello porque además Jorge hizo todo, dio todo de sí para dejar tras de sí un mundo más bello, y es verdad. Y Jorge era muy buen fotógrafo. Por ahí tenemos esta foto de Biblioteca Ayacucho, que saben que este es el año cincuentenario de Biblioteca Ayacucho, uno de nuestros emprendimientos editoriales más importantes, y uno de sus presidentes, que también se nos fue, Humberto Mata, decía: cuando falta poco para el crepúsculo, todo el tiempo del mundo está en nuestras manos. Y a mí me pareció una frase linda de Humberto, porque Jorge nos regaló originales de sus tomas de Barcelona y esos amaneceres, anocheceres, atardeceres. A él le gustaba muchísimo buscar, como él decía, el momento preciso, pero tú tenías unos comentarios sobre la entrevista. En torno a varias cosas. Lo que dijiste de Marguerite Yourcenar y el patio trasero es algo que ahora se me ocurre y está relacionado con lo siguiente. El imperio de Estados Unidos, como muchos de los imperios que de alguna manera entran en decadencia, se ha vuelto rabioso, Y también se pone rabioso porque se encontró con un continente, nuestra América, donde ha aparecido la gran figura de Chávez y el gran pueblo revolucionario bolivariano. Y en este pueblo y en este país y en este gobierno que actualmente tenemos con el presidente Maduro, hemos ido divulgando algunos de los grandes principios contra lo que se llama el patio trasero. Por eso es que la rabia de Estados Unidos es contra Venezuela. Por eso los ataques furiosos de Estados Unidos contra Venezuela, porque Venezuela se empezó a convertir en un modelo para el resto de los países de nuestro continente, para que el patio trasero dejara de ser patio trasero. No olvidemos que una de las causas fundamentales por las cuales ellos nos han puesto lo que ellos llaman sanciones. Sanciones es un término que realmente no se corresponde, es una agresión. ¿Quién es Estados Unidos para sancionar a otros países soberanos? ¿Cuál es la autoridad que tiene Estados Unidos para sancionar a otros? Simplemente se trata de una agresión y nosotros tenemos que seguir llamando agresión que ellos llaman sanciones. Y con esas agresiones también están los bloqueos, el robo impresionante que se han hecho de todos los bienes y activos de Venezuela en el exterior. Y actualmente no les bastaba eso para hacer eso. Ahora se han convertido en piratas del aire. Nos han robado nuestro avión. Ese avión de Entrasur. De Entrasur, que servía para llevar cargas a los lugares de pueblos o de situaciones necesitadas, y con todos los pretextos y las complicidades de los súbditos que todavía tienen en nuestro continente, se robaron nuestro avión. Y volviendo a lo que decía Margarita Yourcenar, los patios traseros, esos ya nosotros estamos devolviéndoles ese concepto al imperio de Estados Unidos. Pero entonces el imperio de Estados Unidos necesita patios traseros. Y entonces Europa, esa soberbia Europa, esa orgullosa Europa, ella que se cree que eso es todo, se ha convertido en el patio trasero. Así que ese elemento que acaba de María Alcira de comentar me ha llevado a estas reflexiones que les estoy comentando. Pero en torno a lo que decía Jorge Pereira en esa última... Jorge Recio en esa última entrevista que le hizo María Alcira, él decía que es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros, los bolivarianos, de mantener en cualquier momento y en cualquier lugar esos valores de la revolución bolivariana. Y en ese sentido, el comentario que me vale a mí es que todo revolucionario, a pesar de que ser revolucionario es una categoría humana muy difícil de acceder, pero muchísima gente se llama revolucionario porque se pone una boina roja o una camisa roja. No es suficiente. Ser revolucionario, entre otras cosas, es el compromiso que se tiene con ese valor moral que la revolución exige, que cada uno de nosotros tengamos en cualquier lugar donde pisemos. El que está aquí
y viaja por cualquier lado, que está en un barrio, en una situación, en una comunidad, tiene que elevar siempre su conducta para que esos valores se reflejen en su conducta. Y si viajas al exterior, el compromiso es de que tierra que pises, en esa tierra que pises tú tienes que dejar el mensaje y los desmentidos de todas las agresiones que se hacen a través de la mediática y cultural de Estados Unidos contra Venezuela. Eso era el elemento que yo quería comentar sobre lo que Jorge decía. Sí, volvamos a Jorge. Jorge, disculpa Isidoro, Jorge era un hombre sumamente atractivo. Siempre que nos veíamos, entonces, sí, siempre nos veíamos, entonces Jorge y yo nos abrazamos y Isidoro, bueno, entonces Jorge le decía, primero fue sábado que domingo. Yo no recuerdo haber conversado con Jorge antes, pero sí recuerdo haber estado en alguna playa, con algunos, él era muy de playa, con unas muchachas que eran amigas de un grupo de unos muchachos de la Simón Bolívar o de la Central, no sé, y haber visto a Jorge. Jorge era un hombre sumamente atractivo y aún con su discapacidad en silla de ruedas, Michelle, su sobrina, me dice, mira, todas mis amigas estaban enamoradas de él secretamente. Era un hombre muy atractivo por su forma de ser y muy atractivo. La atracción que vale, es decir, el espíritu, el alma. Y además él era un hombre atractivo, era un hombre muy buen mozo, entonces tenía mucho magnetismo y convencía en las cosas que decía. Por eso era tan importante la relación con él, estar cerca de él, era muy importante. El ingenio de Jorge, y ahora le pido a Fátima que ponga en full, el ingenio de Jorge, estas fotos que les compartimos, estos cuentos breves de Jorge Recio, wordpress.com, es el proyecto de un libro que empezamos echando broma, Sara Labarca, dibujante y periodista de Maracaibo, y yo. Cuentos breves de Jorge Recio era tomar las cosas que él colocaba en su cuenta, ahora X, antes Twitter, @Jorge Luis Recio, y muchas de las frases eran como aforismos o cuentos breves y hasta haikus, y nosotras las íbamos transformando y le metíamos dibujos de Sara Labarca. Esto quedó como un proyecto en un blog que ustedes lo pueden visitar, cuentosbrevesdejorgerecio.wordpress.com. Pero nosotros pedimos que se convierta en un libro este blog, porque a Jorge decía, no, yo no sé nada de eso son ustedes que son un par de locas que están haciendo eso. Pero él estaba muy orgulloso, incluso hace poco le comentó a su sobrina Michelle, mira, ¿sabes que María Elcira está haciendo un libro de mis tweets? Entonces, él está orgulloso de ese proyecto y lo vamos a hacer realidad, Jorge, lo vamos a publicar porque de verdad que su ingenio está plasmado en esa cuenta de X y está en ese libro que está bellamente ilustrado por Sara Labarca, que sigue dibujando ahora y que tenemos también con ella una exposición pendiente. Pero Jorge también era un artista, Isidoro. Su exposición en la Bienal de Venecia en 2022, representando a Venezuela, su participación en esa exposición que mencionábamos al inicio en el artículo de Meleán, la reseñamos en su oportunidad en la librería mediática. Pero recordemos, pasajes de esta participación, algunos son videos del Ministerio de la Cultura, otros de la Embajada y otros de Ernesto Villegas. Tomamos esto como muestra de esa Bienal de Venecia en 2022 a la que convencimos a Jorge de ir porque no quería ir, para no molestar a la delegación porque iba a estar en silla de ruedas. Yo, no, mijo, viva su momento de gloria, usted se lo merece. Vamos a recordar cómo él vivió ese momento feliz en Venecia, en la Bienal, exponiendo sus fotografías. Jorge Recio, Bienal de Venecia, 2022. Bueno, yo estoy muy emocionado y conmovido por estar en este sitio, en esta ciudad, en este espacio en que nunca me imaginé estar, y espero en realidad que sea nuestro trabajo con esa voz potente de nuestro país, el que hable por nosotros, el que hable durante todos estos meses hacia el futuro, en el futuro, hacia un mundo tan lleno de conflictos en este momento, tan lleno de egoísmo y de prepotencia,
que hable desde nuestra sencillez, pero también desde nuestra enorme resistencia y desde de nuestras ansias de libertad, de una libertad real y no de una libertad impostada. En el año 1997 yo estaba empezando con la fotografía, después de un recorrido de algunos años de acercamiento a las artes plásticas y visuales. Estaba empezando a aprender a hacer fotografía. Tenía intenciones tanto plásticas como documentales, ¿no? En esos años, pues en Venezuela había una gran desigualdad social y a mí me interesaba documentar esa gran desigualdad social. Por lo general, la oposición presenta la Venezuela anterior a Chávez como si fuera un paraíso al que hay que retornar, ¿no? Bueno, aquí podemos ver parte de ese paraíso. Esta foto es de 1997, anterior a que el presidente Chávez fuera electo en el 98. Y podemos ver en pleno centro de Caracas, en la avenida Universidad, frente a la comisaría de la Policía Técnica Judicial de la época, cómo con mucha naturalidad se apiñaban los sarcófagos, los ataúdes, frente a una comisaría en pleno centro de Caracas. Yo esa foto la tomé desde el vehículo en pleno tráfico en el centro de la ciudad. Ese es el paraíso al que nos quieren hacer retornar algunos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una fotografía de algo que era una situación sangrante, el de la etnia Wayuu. La etnia Wayuu huía de sus territorios originarios al oriente del país hacia Caracas debido a la desatención, y aquí podemos ver una joven madre Wayuu con su niño pidiendo limosna en el centro de Caracas. En esa época el alcalde de la ciudad agarraba a estos indígenas Wayuu, los montaba en un autobús y sin ningún tipo de, digamos, de proyecto sin ningún tipo de nada, los devolvía a su región de origen. ¿Qué hacían estos indígenas? Pues volvían hacia Caracas como podían, cuando podían, de algún modo. La Caracas de 1997, y 98, se puede ver reflejada en algunas de mis fotografías. Pueden ver en mis fotografías algunas de mis intereses de fotografía de calle. Vemos el niño, el chamo del perro calentero. Esta fotografía de arriba a la derecha me recuerda a un cuento que me pareció maravilloso de Juan Rulfo, que se llama Los Fugitivos. La foto de abajo es un hombre durmiendo en pleno centro de Caracas, en la avenida Bolívar, frente a Parque Carabobo. A ver, ¿por dónde continuamos? Esto lo vamos a tener que editar. Tan bello, Jorge, esto hay que tenerlo, esto ahí vamos a tener que editar.
Este domingo en su casa de Caracas, nos encontraremos amigos y familiares para celebrar la vida, los valores y el amor que tenía Jorge por Venezuela. El domingo de 10 a 6 estaremos en su casa. Vamos entonces a terminar con palabras de su sobrina Michelle Recio, con otra de sus canciones preferidas que él siempre cantaba pensando en venir a Venezuela, y la despedida usual del programa invitándolos a leer siempre y a leer de todo. Pero tengo que agregar que aquellos que quieran acompañarnos mañana domingo, simplemente se comunican con nosotros, porque para entrar a esa urbanización hay todas unas complicaciones. Sí, vamos entonces con ese micro y hasta el próximo programa. Viva siempre Jorge Recio. Palabras de Michelle Recio para su tío Jorge Recio. Desde que nací recuerdo a mi tío como un segundo padre. Cuando lo hirieron el 11 de abril, nuestra vida cambió. En nuestra familia nunca habíamos experimentado tal nivel de frustración y tristeza profunda. Aún así, mi tío nunca perdió la convicción de que el ser humano es intrínsecamente bueno. Él pensaba que toda persona merece vivir con dignidad y luchó por ese ideal hasta el fin. Puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que fue la persona que más influenció quien soy hoy en día. Fue un padre, un amigo, un maestro. Cuando en mi adolescencia me consideró un poco frívola, me introdujo a la filosofía, el arte y la política. Nos poníamos a leer a Kant, Camus, Sartre. Cuando tuve mi primera crisis existencial, se rió y me dijo que era una buena señal. Cuando perdí el sentido de la vida, me explicó que el sentido lo crea uno mismo. Cuando no estábamos de acuerdo en la política, no trató de imponerme su manera de pensar, sino que me recalcó la importancia del autocuestionamiento y el pensamiento crítico. La última vez que lo vi, le pregunté si estar tan metido en la política no lo volvía cínico o si no le causaba depresión. Me dijo que más bien le divertía y que si los buenos no prestan atención, los malos ganan. El motor de mi tío fue su insaciable curiosidad por las cosas del mundo, su ansiedad por crear, su rebeldía contra la injusticia, su empatía infinita, el amor incondicional por su gente y el final y ardiente deseo de retornar a su patria. La enseñanza más importante que nos deja es que más muerto está el que se doblega, el que se conforma y el que deja de soñar y luchar por un mundo mejor. Hoy me despido de un gran ser humano, pero me quedo con el agradecimiento de haber gozado de su existencia, de todo lo que me enseñó y con la tranquilidad de saber que nos dimos el amor más real y más honesto que se puede sentir por otro ser humano. Aujourd'hui